Hola, ¿cómo están? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar conectados, muchas gracias a los que pudieron venir presencial. Bueno, muchas gracias a la Cámara por este espacio para poder capacitarnos en un tema tan importante como verán acá, que es la transparencia fiscal internacional. Muchísimas gracias al doctor Ribeiro, muchas gracias doctor por preparar este tema tan relevante y sobre todo es relevante en este momento en el cual tenemos próximo un vencimiento de AFIP, de no residentes, o de FATCA, cada uno le va poniendo el nombre, pero básicamente sabemos de lo que estamos hablando. Vamos a leer los antecedentes del doctor, resumidos, porque son muchos. El doctor es contador público graduado de la Universidad de Buenos Aires, socio de Ribeiros y Asociado, a cargo del Departamento de Tributación Internacional, Evaluación de Empresas, Precio y Transferencia. Es autor de más de 50 trabajos, en su especialidad publicados en revistas técnicas, así como del libro Paraísos Fiscales, Aspectos Fiscales y Societarios, 2001. No lo busquemos porque no lo encontramos ya, ¿no? Es el primer libro de Paraísos Fiscales. Coautor del Manual de Precios de Transferencia en Argentina, 2007, Tratado de Derecho Internacional Tributario, Tratado de Leyes Usuales Tributarias, Tributación de la Economía Digital, que ha escrito conjuntamente con colegas nacionales y del exterior de reconocido prestigio. Profesor invitado en clases de tributación de distintas universidades y posgrados. Participa de actividad de capacitación y profesional en el Consejo de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, exdirector de la Comisión de Tributación Internacional de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, expresidente de la Comisión de Tributación Internacional y Precios de Transferencias, presidente, relator, panelista, expositor y miembro del Comité Científico en congresos, cursos de capacitación, seminarios y conferencias en el país y en el exterior. Panelista designado en la Asociación Fiscal en Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario realizadas por el Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, realizado en México 2015, relator nacional para Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario realizados en Santiago de Compostela, España, esto es en el 2012, y finalmente relator nacional de Congreso de la International Fiscal Association, celebrado en Río de Janeiro, Brasil, 2017. Bueno, muchas gracias, doctor. Si les parece bien, vamos a pasar a la presentación. Las preguntas van a quedar para el final. Las preguntas que no podamos responder las pueden canalizar por la Comisión de Normas, comisión que se celebra los segundos miércoles de cada mes en la Cámara, y podremos ver ahí las preguntas que no las podemos evacuar hoy. Muchas gracias. Bueno, gracias doctora, buenas tardes a todos, a la Cámara, principalmente al señor Paulo Bellucci, que me ha brindado la posibilidad de estar con ustedes hoy, a los que están aquí y a los que están fuera de mi vista, pero me imagino que hay muchas personas. Es difícil todavía acostumbrarse a eso, ¿no? Hoy vamos a hablar de varios temas, y vamos a terminar con el tema FATCA, que me imagino que ustedes ya de alguna manera lo conocen. Y a mí, como siempre me gustó realmente, me interesa poner el contexto de qué estamos hablando. Y la verdad, empezar a hablar de FATCA o hablar de CRS o hablar de transparencia fiscal internacional sin hablar un poco de por qué pasaron estas cosas en los últimos años, es directamente llegar al final. Y yo, aunque mucha gente conoce, por supuesto, estos temas, me gusta a mí que todo de alguna manera quede en el contexto que tiene que estar. Yo siempre pongo el ejemplo, bastante burdo, que la verdad contarle a mis nietos, aunque estoy apurado, que el lobo entró por la chimenea, se quemó la cola con la hoguera que le prendieron y salió por la puerta, mis nietos no entienden el cuentito cómo era. El cuentito era que había 3 chanchitos, 3 casas diferentes y el lobo no podía entrar por la puerta. Ese es el contexto del cuento, es el contexto de alguna manera de aquí. Porque ¿qué ha pasado? En los últimos años, en los últimos 25, 30 años, automáticamente el mundo cambió. El mundo, tenemos grandes divisiones, el mundo, todos sabemos perfectamente la caída de Constantinopla, el descubrimiento de América, la Revolución Francesa, que dieron lugar a las grandes divisiones de la historia. Pero ¿qué fue lo que cambió para esto? Yo lo tomo, algunos dicen que hoy ya no es edad contemporánea, sino de alguna manera es edad digital,
ponen que la fecha perfecta para eso fue cuando Steve Jobs de alguna manera mostró el teléfono inteligente, ¿no? El celular común, el teléfono inteligente que nos ayuda a todos lados y cada uno de nosotros tiene y podemos hacer cualquier cosa y que nos cambió a todos. ¿Quién no está mirando un teléfono constantemente? Pero ¿cuál fue realmente lo que cambió desde el punto de vista fiscal todo esto? Yo tengo una fecha, el 11 de septiembre del 2001. El 11 de septiembre del 2001, de alguna manera, todos sabemos de qué se trata, sabemos perfectamente qué hacíamos en ese momento, cambia el tema y Estados Unidos dice, bueno, existirán los paraísos fiscales, pero a mí me tienen que dar información. O sea, ustedes hagan lo que quieran con los impuestos, pero a mí me tienen que dar información. Tal que años después los países empiezan a llamarse cooperantes y no cooperantes, fue más importante, aún en la legislación argentina fue mucho más importante ser cooperante o no cooperante que ser paraíso fiscal. Lo que a mí me pareció de todo punto de vista que algo estaba funcionando mal. El paraíso fiscal será cooperante o no cooperante, pero además es paraíso fiscal. ¿De qué hablaremos hoy? Un mundo plano, ahora les diré de qué se trata, para que no crean que soy terraplanista, conceptos generales sobre transparencia fiscal internacional, el sistema societario y tributario de Estados Unidos, la FinCEN, intercambio de información, CRS, FATCA y compliance en el mercado de capitales. ¿Qué es el mundo plano? El mundo plano, vuelvo a decir, yo sé que la Tierra es redonda o parecido a algo redondo. El mundo plano, The World Flat, es un libro de Thomas Friedman en el New York Times, que es un periodista reconocido, premio Pulitzer del New York Times, donde él decía que el mundo hoy, en el siglo XXI, en el siglo XX, es absolutamente plano, está todo el mundo interconectado. Hoy no hay distancias. Hoy justo estamos hablando con la doctora Mónica, que tuvo la gentileza de invitarme aquí, cómo hoy la gente quiere venir a trabajar con ella o en mi estudio, quiere venir, lo primero que pregunta antes del sueldo es si es híbrido o no, o sea, todo a distancia. Y entonces se dieron cuenta que la información, el intercambio de información es muy fácil, mucho más fácil que antes. ¿Y quién puede hacer ese intercambio de información? Los países que de alguna manera necesitan datos, porque todos los países hoy necesitan recursos. Y hay gente que se quiere escapar de ese tema, de la parte impositiva. Entonces hay países, y lo pongo primero a Estados Unidos, que vio que necesitaba hacer algo para que gente no se esconda dentro de sociedades o se esconda en otros países, sabiendo que Estados Unidos, lo vamos a ver, tiene una gran diferencia con muchos países o con casi todos. Graba por ciudadanía. Entonces no importa la residencia que tenga ese señor, porque va a tener que seguir pagando impuestos en Estados Unidos. Entonces vemos que todo está relacionado con todo, vemos nombres, CRS, FATCA, IRS, el formulario 8301, Withholding Tax, Delaware, las LLC, el IGA 1 y 2, beneficiario final, W8BNet. Nos estamos acostumbrando a estos términos, check the box, el F1042/S. Nos estamos acostumbrando a todos estos términos que yo le puedo decir que hace 30 años nadie sabía de qué se trataba. Y empieza un poquito el desarrollo de sociedades en Estados Unidos, cómo funcionan. En Estados Unidos hay sociedades, de las cuales las dos primeras, las que están en violeta, son la Corporation y la LLC o Limited Liability Company, que son las que generalmente usan los americanos. ¿Por qué usan eso? Porque de alguna manera resguardan la responsabilidad civil. Para ellos es fundamental la responsabilidad civil. La LLC, por ejemplo, ustedes compran un inmueble en Estados Unidos y antes que el inmueble le venden la LLC que tiene el inmueble. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que pase en el inmueble, ellos van a responder hasta el valor de la LLC o el patrimonio. Si tienen 5 inmuebles, van a tener 5 LLC. La General Partnership es ilimitado de responsabilidad, la Limited Partnership es algunos ilimitados y algunos no limitados, era como la sociedad, si se acuerdan, los que son jóvenes no, pero la sociedad en comandita por acciones que tenía socios comanditados y socios comanditarios. Y después está la Corporation Chapter S, que de alguna manera no es una sociedad en sí, yo no puedo formar una Corporation Chapter S, sino es un régimen fiscal. O sea, yo hago una LLC y puedo elegir seguir con la LLC, pero elegir como régimen fiscal la Corporation. Y puedo elegir como régimen fiscal
la Corporation Chapter S, que me da todos los beneficios, la LLC, pero no me da ninguno de sus contras. Por ejemplo, la Corporation Chapter también tiene algunas limitaciones que tenemos que decirlas. Por ejemplo, ahí solamente pueden ser norteamericanos o estadounidenses o residentes en Estados Unidos los que de alguna manera. Así cuando ustedes vean una Corporation Chapter S de Small, es una corporation pequeña, de alguna manera no puede haber argentinos adentro ni de ningún otro país latinoamericano. Tiene que haber residentes americanos. En la LLC puede haber de cualquier nacionalidad, pero vamos a ser claros, la LLC no se inventaron para los argentinos ni para los latinoamericanos. La LLC en Delaware solo, uno de los estados, de los 50 estados de Estados Unidos, en Delaware solo hay más de 1 millón de LLC registradas, de las cuales el 99% son de americanos. ¿Cómo funciona la LLC? Puse una advertencia porque esto es fundamental. Estados Unidos sujeta impuestos por renta mundial a los ciudadanos estadounidenses, no importando su residencia. Argentina hace lo mismo. Mire, la Argentina, yo diría en principio, hasta ahí me podría decir, sí, es lo mismo. Si usted es argentino, en principio usted paga impuestos en la República Argentina. Pero yo tengo una opción. Si yo me mudo de país, yo puedo pedir la baja en AFIP de mi residencia. Y por lo tanto, ya dejo de pagar en Argentina, pagaré en el otro país que estoy. Estoy en Brasil, Brasil, Uruguay, Uruguay, Estados Unidos, Estados Unidos. El estadounidense no puede hacer eso. El estadounidense viene a Argentina, se casa con una niña argentina y se da cuenta que él tiene que seguir pagando impuestos en Estados Unidos. ¿Tiene que pagar impuestos en Argentina? Sí, por supuesto, porque Argentina, de alguna manera, grava por residencia. Entonces, el que reside en Argentina tiene que pagar impuestos. Si el señor es brasileño y reside en Argentina, va a pagar únicamente impuestos en Argentina, por los hechos ocurridos en Argentina. Pero el señor norteamericano va a seguir pagando impuestos en Estados Unidos. Ahí hay todo un tema de cálculo de cómo se computa el crédito fiscal de uno y de otro. No es que paga el doble, pero de alguna manera Estados Unidos ve que cualquier persona, salvo que de alguna manera renuncia a la ciudadanía estadounidense. La gente generalmente americana quiere tener todos los beneficios de seguir siendo ciudadano americano, pero cuando está alejado del país se olvida que también tiene que pagar, o se olvida o no quiere, algunos sí, por supuesto, que tiene que pagar sí o sí impuestos en Estados Unidos. El sistema fiscal de Estados Unidos es muy complejo y tiene características especiales. La LLC no fue ideada para segregar impuestos tipo ring fence, ahora les explico qué es, como podría ser en otrora tiempo la SAFIS uruguaya. La SAFIS uruguaya era una sociedad anónima financiera de inversión que existía en Uruguay, que de alguna manera se utilizaba, Uruguay las creó en el año 1948, las creó al solo efecto de que podían utilizarla gente que no la utilizase dentro de Uruguay. Bueno, las LLC no funcionan así, las LLC se funcionan dentro de Estados Unidos y pueden funcionar para temas fuera de Estados Unidos. No está prohibido que un estadounidense las tome. Más allá, le estoy diciendo que un solo estado tiene más de 1 millón de LLC cuyos dueños son estadounidenses. Las SAFIs, los dueños no podían ser uruguayos. Si eran uruguayos, tenían que trabajar de alguna manera, tenían que servir únicamente para trabajar afuera, para prestar servicios afuera. Año 48, si nos remontamos, primer gobierno de Perón. ¿Qué pasa con la SAFI? Bueno, Uruguay estuvo de alguna manera presionada por la OCDE y en el año 2010, 31 de diciembre, fenecen las SAFIs uruguayas. No existen más este tipo de sociedades. Las SAFIs uruguayas que se utilizaron para muchas cosas malas, de alguna manera, contrabando de oro, eran los dueños del edificio de Cromañón, etcétera, etcétera, y para muchos otros temas, que de alguna manera la OCDE empezó a presionar a Uruguay que ese tipo de sociedad, que no la podían utilizar los uruguayos para dentro de su país, sí la podían utilizar para afuera, y los argentinos, por supuesto, lo utilizaron muchísimo, de alguna manera no podían seguir existiendo más. Por eso le digo, el mundo cambió. El mundo cambió de opaco a transparente y esto va a seguir evolucionando para la transparencia. No hay ninguna duda que va a seguir evolucionando para la transparencia. Entonces, cuando nosotros vimos el mundo que estaba ahí rodeado de nubes, después aparece un mundo semi-transparente y termina en un mundo transparente y vamos para eso. No soy ingenuo y no pienso que hay gente que evade, hay gente que de alguna manera maneja efectivo, etcétera, etcétera, pero se está acabando, en algún momento se va a acabar el efectivo y vamos a tener que manejar todo vía transferencia bancaria. O sea, me imagino eso, o sea, me imaginaba tantas cosas, imagínense que el teléfono nunca me lo pude haber imaginado y hacen más cosas que todavía no entiendo cómo puedo hacerlas, ¿no? Sí, sí.
Esto, un segundo nada más, es súper importante para quienes trabajan en compliance porque de esto se trata un poco nuestra tarea, ¿no? Poder hacer monitoreo, identificar, y la realidad es que cuando recibimos alguna compañía del exterior no sabemos de qué se trata, no sabemos qué es una LLC, no sabemos qué es lo que tenemos que pedir, ni cómo interpretar la documentación que nos aportan, con lo cual todo este mapeo de datos para algunos nuevos, para otros no tan nuevos, son súper importantes para quienes trabajamos en el monitoreo, poder identificar a estas empresas y poder identificar qué más tenemos que pedir, porque un poco de eso se trata, ¿no? Tenemos que tratar de, como bien decía el doctor, verificar que no haya evasión fiscal, elusión fiscal, y bueno, un poco nuestra tarea tiene que ver mucho con todo esto, y cuando se presenta un residente, un no residente, se nos complica un poquito la tarea desde lo que tiene que ver con compliance, y podemos tener un riesgo de incumplir algo por no tener conocimiento de algo tan importante como esta temática que estamos viendo hoy. Gracias. Sí, después uno se pregunta por qué está la moda ahora de que los argentinos elijan LLC para hacer, de alguna manera, prestar servicios en el mundo o para comprar un inmueble en Estados Unidos. Comprar un inmueble en Estados Unidos genera renta en Estados Unidos, no hay ningún tipo de duda. Ningún tipo. El activo está en Estados Unidos, en suelo argentino, y de alguna manera usted compra un inmueble en Miami y eso está grabado, la renta está grabada en Estados Unidos, la venta del inmueble, el día que lo venda, también está grabado en Estados Unidos. Pero muchos lo compran para prestar servicio afuera. Es mucho mejor prestar servicio con una LLC que prestar servicio con una sociedad de Caimán. De alguna manera al cliente le cae mucho mejor. Una LLC en general no es sujeto al impuesto de la renta, al income tax de Estados Unidos, sino a través de sus socios. O sea, la LLC es transparente, absolutamente transparente, las LLC. Si sus socios fuesen no residentes americanos y sus rentas son de fuente no estadounidense, que puede ser, rentas que no califican como EDBUS, y ahora vamos a ver de qué se trata EDBUS, las LLC no son sujetos al impuesto a la renta. Muchos de acá salen, entonces Estados Unidos es un paraíso fiscal. No, Estados Unidos no es un paraíso fiscal, absolutamente no es un paraíso fiscal. Estados Unidos lo que tiene es una sociedad que cuando se alinean los planetas y de alguna manera se junta que el que es dueño de la LLC es no residente, el que se graba es al dueño de la LLC, al propietario, al titular. Si a ese señor no es residente, lo que hay que ver si hace trabajos para fuente estadounidense o no fuente estadounidense. Si no hace trabajo para fuente no estadounidense, ese señor, esa LLC queda sin grabar. Por eso la moda ahora de tener LLC de muchos latinoamericanos y que de alguna manera, en la medida que lo hagan bien, la LLC no queda grabada. Eso sí, lo vamos a ver, la LLC no queda grabada en Estados Unidos, pero queda grabada en la Argentina. El ABC del sistema tributario en Estados Unidos, a nivel federal hay 3 impuestos fundamentales, no tienen la cantidad que tenemos nosotros, por supuesto hay impuestos aduaneros también, pero los impuestos fundamentales, impuesto a la renta, impuesto a las donaciones, impuesto a la herencia. Son los 3 impuestos que un norteamericano, un estadounidense se cuida. Y a nivel estatal tiene impuesto a la renta. ¿Cómo el impuesto a la renta? Sí, sí. Cada estado, salvo excepciones, creo que hay 9 estados que no lo cobran, hay 9 estados que no cobran eso, pero el sistema federal cobra impuesto a las rentas y cada estado cobra impuesto a la renta. Más chiquito, será del 2 y pico al 7%, pero el impuesto a la renta de federal está en sociedades, lo vamos a ver, el 28%, y de personas físicas llega del 5, del 7 al 37%. Y el impuesto a la venta, que ustedes lo conocen, el que fue a Estados Unidos lo conoce, el 6TAS pertenece a cada estado y cada condado puede tener diferentes tasas. Ustedes van a Miami y le cobran el 6% sobre lo que compran, va a Orlando y le cobran el 6,5% y se dirigen a otro pueblo un poco más cerca, a otra ciudad más cerca, más que pueblo, y le cobran quizás el 7%. Ese es el 6TAS que se diferencia, lo que quiere hacer ahora el gobierno, diferenciar el importe de lo que uno está comprando del impuesto, para que cada uno, que el contribuyente sepa, pero esto costaba 10 pesos y resulta que tengo 15 de impuesto y por eso me sale 25, que es una forma de concientizar a la gente. Bueno, en Estados Unidos es lo mismo, en Estados Unidos algo le dicen 38 pesos, usted va a la caja, juntó todos los billetes de 38 y cuando llega a la caja le dicen 42,43 y no sabe cómo sacar las monedas del bolsillo. Bueno, eso es lo que pasa y eso es lo que creo que va a pasar acá a partir de ahora con estos cambios. ¿Qué dijimos para ser calificada como EDBUS, o sea, una persona tiene una LLC, para ser calificada como EDBUS,
Una LLC debe cumplir con estos dos requisitos: tener al menos un agente dependiente como persona o empresa y que trabaje casi exclusivamente para la LLC y que se encuentren de manera permanente en Estados Unidos. Involucrarse en negocios de monto considerable, continuos y regulares con entidades o sujetos estadounidenses. ¿Eso qué quiero decir? Que si el señor que tiene una LLC no tiene un agente dependiente en Estados Unidos y no se involucra en negocios considerables con gente de Estados Unidos, en una palabra, presta servicios para México y lo presta desde Argentina, aún con una LLC no va a pagar impuestos en Estados Unidos. Vuelvo a reiterar, no paga impuestos en Estados Unidos, paga impuestos en Argentina, por supuesto. Y aunque pague impuestos en Estados Unidos, paga impuestos en Argentina también. Después será un problema de crédito fiscal que lo vamos a ver. Me salió una, me parece, no salté. Tener en cuenta que califica como EBUS también, y esto es muy importante, si hubiese miembros de la LLC que fueran residentes americanos. O sea, basta que en una LLC haya 5 argentinos, pero un residente americano, para que la LLC sea una sociedad americana. Y eso va a ser importante cuando empecemos a ver FATCA, por eso todo se relaciona con todo de alguna manera. O tuviese un establecimiento físico permanente en Estados Unidos. Los tribunales no han establecido una norma clara y precisa de lo que constituye una actividad sustancial, continua y regular. Por supuesto, hay extremos que son muy fáciles de ver. Si yo no piso Estados Unidos y yo presto servicios en México y realmente hasta lo presto en forma remota de Argentina, no hay ninguna duda que yo no presto ningún servicio en Estados Unidos. Además, otras circunstancias pueden convertir tu negocio en EDBUS y el Código Tributario y las decisiones judiciales son imprecisas en cuanto a la definición de EDBUS. Acuérdense que Estados Unidos se maneja por código diferente de Argentina. Estados Unidos, como Inglaterra, se maneja por el Common Law, que es en base a la jurisprudencia. Y Argentina se maneja en base al derecho consuetudinario, que es los códigos ordenados, y nosotros tenemos el Código Civil y Comercial, y ellos tienen de alguna manera, no tienen eso, y se basan todo en jurisprudencia que de alguna manera emiten los altos tribunales. Existe también, que también ahí entramos en el tema FATCA, percepción de ciertos tipos de ingresos. Hay ingresos que de alguna manera FDAP están sujetos a los impuestos estatal y federal, incluso si la LLC no desarrollase actividad dentro de Estados Unidos. En una palabra, recién la LLC que dijimos, que prestaba servicio en México, por decir algo, y lo presto de alguna manera también desde Argentina o desde Brasil, para que no haya ninguna duda que no presto servicios en Estados Unidos y no sea calificable como EDBUS, puede cobrar dividendos, puede tener acciones esa sociedad también. Bueno, eso sí que está sujeto a retención en Estados Unidos, no importa que el argentino, que haya un argentino atrás o de cualquier otra nacionalidad. Salarios, primas, compensación, remuneraciones, alquileres, anualidades, esos son renta de fuente estadounidense. Y muchos de estos están sujetos a retención, withholding tax, en la fuente. Para resumirlo, si el miembro de la LLC es un residente de Estados Unidos y califica la fuente como EDBUS, el impuesto a la renta federal de Estados Unidos aplica. Tiene que pagar impuestos federales en Estados Unidos. A la IRS le importa este tipo de sociedades. Pero si es residente de Estados Unidos y no califica como EDBUS, por ser residente de Estados Unidos también aplica. También a Estados Unidos le interesa esta sociedad. O sea, EDBUS o no EDBUS para residentes americanos, absolutamente le aplica. Acuérdense que el ejemplo tiene que ser un residente no americano que no califique como EDBUS, que no haga negocios dentro de Estados Unidos. No residente americano, pero califica como EDBUS, la IRS también de alguna manera lo persigue. Paga impuestos en Estados Unidos, federal. No residente en Estados Unidos y no califica como EDBUS, automáticamente no aplica impuestos. Es el único caso. Y si es una CORP, la CORP siempre aplica. La CORP, de alguna manera, la CORP estadounidense siempre paga impuestos en Estados Unidos. Cuando estábamos hablando de los primeros ejemplos, es una LLC. La LLC, acuérdense, es transparente, entonces yo tengo que mirar los socios y después tengo que mirar la fuente, cómo calificar la fuente. Residencia fiscal en Estados Unidos. ¿Cómo se toma residencia fiscal? Si sos ciudadano, tenés residencia fiscal. Vas a pagar impuestos hasta que digas, no quiero ser más ciudadano de Estados Unidos. Es la única manera. Tenés Green Card, la tarjeta verde famosa que te da residencia permanente, vas a pagar impuestos a Estados Unidos en cualquier lugar que estés
residiendo. Aunque hayas encontrado la novia perfecta en Argentina o en Brasil y te mudes, vas a seguir pagando impuestos por tener green card o ciudadano, o renuncies a la green card o renuncies a la ciudadanía de Estados Unidos. De alguna manera, FATCA busca esto. Puedes tener residencia temporal. Existen varias visas que de alguna manera te dan residencia temporal en Estados Unidos. Bueno, ese señor cuando pierda residencia, ese no va a tener el problema que tiene. Sino un argentino que fue por trabajo, fue por 5 años. Terminados los 5 años, no le renueva la visa, se vuelve a Argentina, y este señor, cuando vuelve a Argentina, de vuelta se inscribe en la AFIP, no es ciudadano americano, no tiene la green card, tiene una residencia temporal, y automáticamente no va a pagar impuestos en Estados Unidos. Pero este señor puede venir antes de los 5 años, a los 3, y quiere hacer una operación en la Argentina, quiere abrir una cuenta, y ahí sí que tiene residencia en Estados Unidos. Ahí sigue teniendo residencia en Estados Unidos. Por lo tanto, ese señor va a estar sujeto a FATCA. Y después está la presencia sustancial, que yo creo que es lo más difícil de detectar, pero puede ser que eso pase. Ahora vamos a ver lo que es la presencia sustancial en Estados Unidos. La presencia física al menos de 31 días en el año actual. Ustedes se fueron de vacaciones y se quedan 32 días en Estados Unidos. Bueno, empieza de alguna manera la Internal Revenue Service, empieza a contarles si ustedes son residentes o no en Estados Unidos. ¿Cómo se lo va a contar? De esta manera. Usted tiene que tener al menos 31 días en el año actual, en el año 2024, y tiene que tener 183 días, y le digo cómo se cuenta esos 183, en los últimos 3, incluido el año base. ¿Cómo se cuenta? Es una fórmula matemática. Ojo que la Internal Revenue Service está ligada automáticamente con inmigraciones, se sabe perfectamente cuántos días tuvimos cada uno en Estados Unidos. Número de días en el año base actual, más 1/3 de la cantidad de días con presencia física en el año inmediato anterior, más 1/6 del número de días con presencia física en el año inmediato al precedente. Si supera los 183 días ese cálculo, se considera que es residente de Estados Unidos, ojo FATCA, salvo que pruebe domicilio y residencia fiscal en otro territorio, pero adicionando un elemento extra denominado closer connection. Yo me quedé por lo que fuese, pero digo, no, si no, yo sigo viviendo en la Argentina. Bueno, demuéstremelo, le dice Estados Unidos. Demuéstreme que usted realmente no es residente estadounidense por haberse cumplido esa fórmula matemática. Entonces le voy a decir, mire, es fácil, mis hijos son menores de edad, van a la escuela, yo sigo siendo socio de un club, voy a la biblioteca, mis tarjetas nunca va a ser la cuenta bancaria de Argentina, y dio la casualidad que me tuve que quedar porque me agarró la pandemia. Pero yo sigo teniéndome una conexión cercana a la República Argentina, o a Uruguay, o a lo que fuese, por supuesto, ¿no? ¿Cómo se cuentan estos días? Para ver el ejemplo. Miren el segundo ejemplo, el no residente. El señor se quedó 120 días todos los años. En el año 2022, el año base acá es el 2022. 2020, no sé por qué no puse 2024. 2022, 2021, 2020. El señor se queda todos los años 120 días en Estados Unidos. Hacemos el cálculo. Si se quedó más de 31, empieza el cálculo a funcionar. Para el año 2022 empieza el cálculo a funcionar. Cada año empieza el cálculo de nuevo para 2 años para atrás. Entonces, 120 por 1 son 120. 120 dividido 3 son 40. 120 dividido 6 son 20. Sumo los 3 me da 180. No soy residente en Estados Unidos. El señor que está a la izquierda tuvo 20 días menos que yo. El señor estuvo 130 días el año primero, supera los 31, empiezo a hacer los cálculos. 130 por 1. 120 dividido 3, 40. 90 dividido 6, 15. Sumo son 185. Ese señor es residente en Estados Unidos. Para el año 2022 es residente en Estados Unidos. Esa es la forma que tiene Estados Unidos de calcular la residencia sustancial de este tipo de personas. ¿Cuál es el número mágico? Es 120, yo digo perfecto, 122. Si usted todos los años se quedan 122 días, como en todos los años se quedan 122, pongámosle 120 para hacerlo redondo, 120 nunca superan los 183 días. Nunca. El problema es que muchas veces depende que el avión salga el día que tiene que salir, que no haya una pandemia, que no haya nieve, que justo no puede salir, que no se inunde, como ahora parece que está inundando, y tempestades en Florida, y de alguna manera lo demora 4 o 5 días y se encuentra que en vez de 180 da 184. Pero digo, si quieren jugar con el corazón y quieren tener adrenalina,
De alguna manera, 120 días todos los años me da 180. Pero miren que el otro, que se quedó menos días en el último 6 años, se quedó 30 días menos, pero los 130 días se multiplica es por el 100% del primer año. Y automáticamente se encuentra con eso. Hay gente que no le gusta tener residencia fiscal en un país, se queda 3 meses en Barcelona, 3 meses en Punta del Este, 3 meses en Estados Unidos o más. Ojo con Estados Unidos cuando hace este cálculo, porque casi todos los países piden 183 días en el mismo año. Uruguay, si te das más de 183 días, tomás residencia uruguaya. España, si te das más de 183 días, tomás residencia española. Fiscal estamos hablando, por supuesto, ¿no? Estamos hablando de residencia fiscal. Todo esto es residencia fiscal. Pero Estados Unidos, la forma de cálculo que tiene, si uno realmente no se da cuenta cómo funciona el tema, se puede dar cuenta que el día de mañana alguien lo llama y le dice, usted tiene residencia fiscal. Y si ese día ganó dinero, paga por renta mundial en Estados Unidos. Si ese año ganó dinero. Si el año 2022 ganó dinero, ¿eso significa que en el año 2023 voy a tener residencia fiscal? No, empezamos de vuelta. El año 2023, calculo, los 130 lo divido por 3 y los 120 lo divido por 6. Y tengo que ver cuántos días estuve en el año 2023. O sea, cada año se cuenta de nuevo esta presencia sustancial. Perdón. El único país del mundo que calcula los 183 días así. Para tener en cuenta tasas, para que tengan idea de la importancia que tiene Estados Unidos con algunas cosas, el impuesto de renta personal va del 10 al 37, es decir, del 10 al 37. El impuesto de renta corporativa, por el cambio de Trump, bajó al 21%. Ahí si alguien quiere tener una LLC porque tiene un inmueble o porque tiene una corp, ahí tiene que hacer planificación fiscal, a ver qué le conviene más. Impuesto a la herencia, es un impuesto que los estadounidenses nunca dejan de lado, 18 al 40%. Estadounidenses que tienen dinero en el bolsillo, porque el mínimo es 13.610.000. O sea que para pagar impuesto a la herencia en Estados Unidos hay que tener activos por arriba de 13.610.000 pesos. De dólares, perdón. Pero ¿cuál es el problema? El no residente tiene un mínimo de 60.000 dólares. Cuando ustedes compran un inmueble en Estados Unidos que cuesta 500, 600.000, si de alguna manera no planifican, y Estados Unidos ni se preocupa por eso, no lo va a llamar y le va a decir usted planificó y eso está mal. No, Estados Unidos no tiene ningún problema que usted planifique la operación para no pagar el impuesto a la herencia. Pero 60.000 dólares no es absolutamente nada para un no residente si compra un inmueble. Un inmueble en Miami debe costar arriba de 600.000, 500.000, 700.000 dólares. Con tasas que van del 18 al 40%. Más abogados, si le queda alguna manija o alguna puerta, sería maravilloso. Uso frecuente de las LLC, bueno, tenencia de inmueble en Estados Unidos, común, servicios prestados en el exterior, servicios prestados en Estados Unidos, va a pagar impuestos en Estados Unidos, inversiones en la bolsa de Estados Unidos, trading. Y esto tiene que ver con Argentina, ergo una LLC no paga impuestos, el income tax, y Estados Unidos, si el propietario es no residente y no califica como EDBUS. No está sujeto a impuestos en Estados Unidos. No está sujeto si se dan esas dos condiciones. Pero mala noticia para el residente argentino del LLC, un país AFIP lo espera siempre con los brazos abiertos. Si la LLC fuese no sujeto de impuestos en Estados Unidos y el LLC fuese sujeto de impuestos en Estados Unidos, de cualquiera de las dos maneras, Argentina lo grava. Para terminar así, este tipo de sociedad, una LLC, califica como EDBUS y grava ganancias en Estados Unidos. Por supuesto, de un residente argentino, ¿no? Situación en Argentina, grava la ganancia argentina y reconoce el crédito fiscal pagado en Estados Unidos. Supongamos que Estados Unidos paga un 35%, Argentina lo grava el 35%, 35 menos 35, suponiendo que ese fuera el cálculo perfecto, 0. Le digo porque es así, porque todo es en pesos, hay que ver en qué me fue, etcétera, etcétera, puede haber una pequeña diferencia para un lado o para otro. Pero si lo tomamos en porcentaje, si Estados Unidos lo grabó al 18 y Argentina lo graba al 17, al 35, perdón, la diferencia hay que pagarla en Argentina. Si la LLC no califica como EDBUS y no tiene ganancia grabada en Estados Unidos, graba la ganancia toda Argentina, sin reconocer ningún crédito fiscal, porque no lo tiene. Y si es una CORP, siempre califica como EDBUS, la ganancia está grabada en Estados Unidos, Argentina graba la ganancia si girase dividendos. A la CORP, como no es transparente, es como si fuera una sociedad anónima. El día que
paga impuestos en Estados Unidos, el día que gira los dividendos, Estados Unidos se lo va a cobrar, no tenga ninguna duda, el 30%, y Argentina cuando gira los dividendos también lo va a grabar. Pero va a reconocer la retención que le hizo Estados Unidos y va a reconocer el impuesto que pagó la sociedad, el impuesto se llama impuesto subyacente, el impuesto que pagó la Corp en Estados Unidos. Le diría que casi con seguridad en Argentina no va a pagar. A lo sumo puede haber diferencia de pesos, ni hablemos si hay alguna devaluación en el medio, pero si hablamos de porcentajes, teóricamente en Argentina no tendría que pagar. Bueno, esto es un segundo nada más para ver cómo el mundo cambia. La gente dice en Delaware, yo estoy salvado, en Dakota del Sur estoy salvado, en Nevada estoy salvado. No da ningún tipo de información, desde el punto de vista publicidad en esos estados. Pero apareció FinCEN ahora, que es la UIF de Estados Unidos. Y es al sistema federal. ¿Y qué dice FinCEN? Señores, todas las sociedades, excepto X, agentes de bolsa, sociedades que cotizan en bolsa, bancos, o sea, muy grandes y que de alguna manera ya están perfectamente identificados todos, sociedades LLC que tengan más de 20 empleados, toda la sociedad de Estados Unidos este año, esto empezó hace 3, pero recién este año empezó a ponerse en marcha, me tienen que decir quiénes son los beneficiarios efectivos de cada sociedad. Las multas son $10.000, el que no lo presenta, y 2 años de cárcel. Así que yo les diría, los aconsejo que de alguna manera digan quiénes son los beneficiarios efectivos. Lo dejo descansar un segundo. Esto va un poco en línea con Gafi, ¿no? Todos sabemos que Gafi está detrás de uno de las recomendaciones y notas interpretativas relacionadas con beneficiarios finales. Bueno, FinCEN tomó, por supuesto, un poco este tema, al igual que otros países, pero en FinCEN empezó a ser efectiva esta exigencia en este año y realmente se llama BOI, el aplicativo o el sistema. Y realmente para nosotros es importante entender de esto, claramente, porque todo lo que va a pasar en Estados Unidos va a mover a algunas personas que tienen un pie en Estados Unidos, un pie en Argentina, y algo de todo esto a nosotros nos va a afectar. Independientemente de que Argentina y la UIF de Argentina también está trabajando en ver, como dice la ley 27739, cuál va a ser nuestro registro nacional de beneficiarios finales y de dónde vamos a poder consultar. O la persona que participa de ese registro o nosotros como sujetos obligados, quienes son sujetos obligados. Sí, el tema de FinCEN es que no importa la estructura que yo tenga en Estados Unidos, puedo tener 2 LLC, una arriba del otro, una Corp, y arriba de todo tengo 2 sociedades de British Virgin Islands o la Virgen Británica. Estados Unidos te dice, mire, fenómeno, todo eso está fenómeno. Ahora dígame quién es la persona humana que está atrás de todo eso. Lo que está buscando es el beneficiario efectivo. Dígame ese señor que tiene 2 manos, 5 dedos en cada mano, 2 piecitos. Bueno, ese es el señor que estoy buscando. No me muestre más estructuras. Ese es el beneficiario efectivo. Por eso le digo, esto hace 20 años, 30 años no existía. Y la gente me dice, pero en Delaware no. En Delaware sí lo van a pedir, en Nevada sí lo van a pedir, en Dakota del Sur sí lo van a pedir, pues una ley federal. Fue publicada en el año 2022, vigencia 1 de enero del 2024, ¿quién debe reportar? Los beneficiarios finales, las personas declarantes. ¿Qué es un beneficiario final? Cualquier persona física que directa o indirectamente ejerce un control sustancial sobre una empresa que informa o posee o controla al menos el 25% de las participaciones de la empresa que informa. ¿A quién se informa eso? A la FinCEN, que es una red de control de delitos financieros, que es una agencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Fíjese que después, cuando hablemos del intercambio de información, Estados Unidos a nosotros nos va a dar los titulares de las cuentas, no va a dar los beneficiarios efectivos. Pero fíjense que la UIF, la FinCEN, que es la UIF de ellos, y la IRS, la Internal Revenue Service, la AFIP de ellos, son parte del Departamento del Tesoro. Ellos dicen que no van a dar ninguna información a la IRS, pero de alguna manera un mismo departamento tiene a los beneficiarios finales y por el otro lado solamente va a dar los titulares. O sea, le costaría muy poco que en algún momento se cambie la norma y diga que se van a dar los beneficiarios finales. Por ahora no es así, por ahora se van a dar de Estados Unidos a Argentina para dar los titulares de las cuentas. ¿Quiénes deben reportar? Todas las compañías constituidas en Estados Unidos o entidades formadas en un país extranjero que se hayan de alguna manera
listas para operar en cualquier estado y que hayan presentado el documento ante la Secretaría de Estado. Todas las empresas asistentes tienen que declararlo antes del 1 de enero del 2025. O sea, le dieron todo un año para declararlo. Las empresas creadas o registradas del 1/1/24, o sea, las nuevas de este año, tienen 90 días calendarios seguidos para poder hacerlo. Y empresas creadas a partir del año que viene tienen 30 días para decir quiénes son los beneficiarios efectivos. Todo se acorta. Estados Unidos hoy quiere averiguar de las sociedades que están adentro de Estados Unidos, las que todas, la LLC que también tiene el argentino y que prestaba servicio en México, quiero saber quiénes son los beneficiarios efectivos de esa sociedad. Empezamos al revés ahora, intercambio Argentina-Estados Unidos. ¿De qué se trata? ¿Es automático? ¿Revelará mi cuenta bancaria? No es mi cuenta, es el ejemplo que pongo. Veamos. Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de Estados Unidos de América para mejorar el cumplimiento fiscal internacional para implementar FATCA. Es un memorando de entendimiento, el convenio fue firmado, se lo vieron en los últimos días de diciembre del 2022 y entró en vigencia el 1 de enero del 2023. Esto es lo que sí tiene que de alguna manera dar información, al revés, le tenemos que dar información el 30 de junio. Y en septiembre va a ser el intercambio de información. Antecedentes, Argentina y Estados Unidos no tienen un convenio de doble imposición vigente, nunca lo tuvieron. Mejor dicho, lo iban a firmar en el año 1981. Lo que pasa es que Argentina puso una cláusula, que muchas veces la pone, que es la cláusula tax paring. Esto es un tema muy impositivo. Tax paring, que es reconocer un crédito fiscal que no se ha pagado. A ver, se lo pongo en fácil. Viene una inversión de Estados Unidos acá y nosotros, para que vengan inversiones, como ahora también pasa con esta ley, damos un beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Por ejemplo, que no pague impuestos durante 5 años. Entonces Estados Unidos eso lo va a grabar el día de mañana y como no tiene crédito fiscal, el impuesto paga todo el impuesto. Lo que habíamos beneficiado a la empresa lo paga en Estados Unidos. Estados Unidos también graba por renta mundial a la empresa que está acá en la Argentina. Pero se computa el crédito fiscal que paga Argentina. Eso es lo que se llama tax paring, reconocimiento. Tenés que reconocer el crédito fiscal, porque si no yo hago un sacrificio y finalmente termina en tus arcas. Porque vos lo vas a grabar y no te vas a poder computar ningún impuesto nuestro. Entonces, bueno, eso iba a llegar a un arreglo. De alguna manera Argentina dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Si vos vas a grabar a la persona que yo desgrabo, entonces la grabo yo primero. Yo le doy el beneficio, pero si vos la vas a grabar, yo la grabo primero. Entonces que el impuesto queda acá en la Argentina. Eso llegó en el año 1982, bueno, 1982, ustedes ya saben lo que pasó, la guerra con Malvinas, se acabó el convenio de doble imposición con Estados Unidos, no se firmó absolutamente nada. Estados Unidos no forma parte del Common Reporting Standard, no tiene CRS, Estados Unidos para los convenios, hasta para los convenios de doble imposición, tiene un propio modelo. El modelo que utilizan todos los países es el modelo OCDE, OECD o el modelo Naciones Unidas, o una mezcla. Argentina utiliza una mezcla de los dos, pero nunca utiliza un modelo de Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos dice que vos querés firmar conmigo, utiliza a mí lo que pasa con FATCA. El patrón de la vereda soy yo y de alguna manera tenés que ir a firmar conmigo, con mi modelo. Estados Unidos suscribe solo FATCA. ¿Te gusta bien? Si no, nos firmamos. Y bueno, entonces hay un intercambio, hay primero de todo un intercambio fiscal a requerimiento del 23/12/2016 que firmó Estados Unidos con Argentina. Es un intercambio de información, pero a requerimiento. En el 2016 Estados Unidos dice, bueno, cuando tengas algún problema y hayas agotado todas las circunstancias para decirme que hiciste algún trabajo para conseguir los datos y no lo puedas conseguir, decime qué contribuyente es, decime de alguna manera cuál es el problema y yo te consigo los datos en Estados Unidos. Pero a requerimiento, uno por uno. Me inspecciona a mí, me pide algo, sospecha que yo de alguna manera tengo una cuenta de Estados Unidos, yo no se la quiero dar, no sé, me descubrió el extracto bancario, me descubrió una correspondencia con el número de una cuenta de Estados Unidos, yo le digo que no es mío, etcétera, etcétera. Estados Unidos puede, de alguna manera, habiendo agotado todos los medios, ¿por qué digo habiendo agotado todos los medios? Porque acuérdense bien
que en un intercambio de información hay un señor que trabaja gratis para el otro, porque Estados Unidos recauda un solo peso con lo que está haciendo Argentina. Lo que pasa es que entre países más o menos iguales, Alemania, Argentina, Alemania, Estados Unidos o Inglaterra, Estados Unidos, los requerimientos van de un lado y van para otro y más o menos pueden ser parecidos. Yo te mando 50 requerimientos y vos me mandás 40 problemas. En el caso de Argentina, me imagino que Argentina es el único país que a Estados Unidos le da problemas para trabajar gratis y Estados Unidos podrá enviar uno o dos temas. Entonces, la verdad, el tema de trabajar gratis para el otro país no es bueno y tenés que probar que vos realmente hiciste todo lo posible, todo lo humanamente posible para descubrir el tema. No lo pudiste hacer, le pedís a Estados Unidos, pero bajo requerimientos. No tenemos mucho de estos intercambios. También tenemos, por el CRS, tenemos los intercambios automáticos, que directamente la información viene y Argentina da información de todos los países. El intercambio Argentina-Estados Unidos, que se firmó en diciembre del 2022, no es simétrico. Lo van a ver cuando lo que pide FATCA, que tiene que dar Argentina a Estados Unidos, lo que tiene que dar Estados Unidos a FATCA, a Argentina. Es absolutamente asimétrico el tema. El esfuerzo que tienen que dar los argentinos para Estados Unidos es mucho mayor, pero mucho mayor que el esfuerzo que tiene que hacer Estados Unidos para Argentina. Estados Unidos informar la renta bruta superior a $10. Estamos hablando de Estados Unidos-Argentina, que corresponda al ingreso de fuente estadounidense. La información es solo financiera, o sea, no se va a informar si tiene inmuebles, si tiene otro tipo de tierras, nada, absolutamente nada. Va a informar información financiera. Esa es la automática. Esta es la automática que se firmó en diciembre del 2022. Acuérdense, la otra requerimiento se firmó en el 2016. Y beneficiarios económicos, solo se informa a los titulares de la cuenta, no a los beneficiarios económicos. Estados Unidos informa solo al titular de la cuenta. Ve el extracto, ve que hay un señor que se llama Ricardo Ribeiro, me dice este señor, residente argentino, firmó un W8 y puse domicilio argentino y automáticamente le dice a Argentina, señor Ricardo Ribeiro, tiene una cuenta. Significa que Estados Unidos, AFIP de alguna manera va a venir a decirme algo, no, la FIP lo primero que hace, machea con mi declaración jurada si yo declaré o no declaré esa cuenta. Si está declarada, listo, terminó el intercambio entre Ricardo Ribeiro y la FIP. Pero no a los beneficiarios. ¿Qué significa no a los beneficiarios? Que yo perfectamente podría tener una cuenta en Estados Unidos a nombre de una Islas Vírgenes Británicas. Tendría un portfolio a nombre de las Islas Vírgenes Británicas. En verdad tendría que decirme, ¿quién está atrás de las Islas Vírgenes Británicas? Ricardo Ribeiro. Entonces, por lo tanto, el señor Ricardo Ribeiro, que es argentino, W8, etcétera, etcétera, es el titular, es el beneficiario económico. Prestación no va a informar eso. Si ve a alguien que no es argentino titular, automáticamente no le informa. Miren la diferencia que hay cuando es al revés. El acuerdo entró en vigencia el 1/1/2023, el primer traspaso recíproco de datos se realizaría en septiembre, correspondiente al año 2023, septiembre de 2024. El objetivo del acuerdo es permitir el intercambio de información financiera entre ambos países. La FIP, Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina, podrá conocer las rentas grabadas. Si Estados Unidos sabe que yo tengo una cuenta y de pronto tengo cuentas de Petrobras y eso no es fuente estadounidense, automáticamente Estados Unidos nos informa. O sea, tiene que ser fuente estadounidense y va a nombrar solamente al titular. O sea, el primero se fija quién es el titular. Si el titular dice cualquier otra cosa que no sea Ricardo Ribeiro, no le informa. O Ricardo Ribeiro o cualquier otro argentino residente, por supuesto. La renta grabada estadounidense de personas humanas residentes en Argentina. Esto incluye toda información sobre cuenta financiera mantenida por residentes fiscales en Argentina. Tipo de cuentas incluidas, el de acuerdo abarca cuenta de depósito, cuentas corrientes o de ahorro mantenidas por residentes argentinos en Estados Unidos. También se incluye cuentas que no son de depósito siempre que el titular resida fiscalmente en Argentina y se acrediten ingresos de fuente estadounidense. Y la información reportada debe ser desde el año 2023. Lo mismo va a ser exactamente recíproco. Aquí entonces, en el fondo, si hacemos un resumen, ¿a quién va a informar? A personas humanas. Si la cuenta está a nombre de una persona humana. ¿Y a quién va a informar también? A una LLC de un solo miembro. Porque como la LLC de un solo miembro para Estados Unidos no existe desde el punto de vista fiscal, si yo fuera el dueño de una LLC y es de un solo miembro, o sea, es mía únicamente, no de nadie más, no de mi señora y mía, automáticamente Estados Unidos va a decir, la LLC la sacamos del medio y ¿quién aparece? Ricardo Ribeiro. Entonces, como persona humana, ¿me dicen a mí o como LLC de un solo miembro? Y si la LLC es más de un miembro, lo que dice abajo, no, porque eso ya es un partnership. Y automáticamente, ¿quién es el titular de la cuenta? Pajarito LLC, no es Ricardo Ribeiro. Entonces no lo va a informar. ¿Se dan cuenta la diferencia que va a haber entre esto y al revés cuando hablemos
de la información que tiene que darle Argentina a Estados Unidos. Tiene que ser renta de fuente estadounidense, tiene que ser superior a $10, muy fácil de superar, y de residentes fiscales en Argentina. ¿Saldo de la cuenta va a dar? No. ¿Lo tiene que dar al revés Argentina? Sí. O sea que lo único que voy a decir es, a ver, sigo poniendo el ejemplo, Ricardo Ribeiro es titular de una cuenta y ganó en el año intereses por 15 pesos, $15. O $1.500 o $1.500.000, ¿no? Eso es lo único que va a decir Estados Unidos de una cuenta. Si ve una corporation, aunque sepa por FinCEN que yo estoy atrás, como no se ligan las dos, la UIF de Estados Unidos y la AFIP de Estados Unidos, la IRS, automáticamente no va a decir absolutamente nada. Las diferencias son abismales y asimétricas totalmente con lo que va a decir. ¿Qué equilibrar la información? Nombre, dirección, CUI del residente en Argentina, número de cuenta o su equivalente, nombre y número de institución financiera norteamericana que reporta, importe bruto correspondiente a renta estadounidense por intereses pagados en la cuenta de depósito, importe bruto de dividendo, importe bruto de otros ingresos pagados acreditados, siempre si fueran renta de fuente americana. Ahora empieza, tiene más falta, ahora empieza la viceversa. ¿Qué va a pasar con Argentina con respecto a Estados Unidos? Sencillo para comprender. Si yo pudiera explicar FATCA en estos 3 renglones sería un fenómeno directamente. Es imposible. Es una ley promulgada en Estados Unidos en marzo del 2010 de gran alcance, que necesita una amplia gama de instituciones financieras estadounidenses que reportan información al IRS, al Internal Revenue Service, sobre las cuentas de personas, qué personas de Estados Unidos tienen con ellas. Las instituciones fuera de Estados Unidos, incluyendo bancos, agentes de bolsa, fondos de inversión y gestión de activos y algunos proveedores de seguros, también tendrán que llevar a cabo la debida diligencia para identificar y vigilar sus titulares de cuentas de Estados Unidos. ¿Qué son cuentas sujetas a ser reportadas? Una o más personas de Estados Unidos o ciertas entidades en las cuales una o más personas de Estados Unidos sean propietarios o mantengan una participación considerable de control. Van al beneficiario efectivo. Ya ahí empieza a haber diferencias. ¿Qué es un contribuyente americano? Un señor que es ciudadano, ya lo vimos. ¿Por qué? Porque le interesa, porque aunque se esconda en Argentina, ese señor sigue teniendo que pagar impuestos en Estados Unidos. O portador de pasaporte americano. Acuérdense, el que nace en Puerto Rico tiene pasaporte americano. Por lo tanto, también hay que, de alguna manera, decirlo. El portador de la Green Card, la tarjeta verde que da residencia permanente. El que tiene residencia temporal. Un argentino que fue a trabajar y viene acá de Argentina y abre cuentas en Argentina. Este señor es residente temporal porque está trabajando por 5 años en una empresa en Estados Unidos, en Microsoft, y automáticamente viene, pasa 3 meses acá y se le ocurre abrir cuentas con un agente de bolsa o con un banco. Y no piensa declararlo en Estados Unidos. Residente parcial, lo que dije antes, la prueba sustancial. Ese todavía es más difícil de lograrlo. El señor que estuvo más de 183 días en un año también entra dentro de este contribuyente americano que Estados Unidos quiere dar. Si tiene residencia americana, paga impuestos en Estados Unidos. Después que habría que ver las personas nacidas en Estados Unidos, hijos de extranjeros, y las personas nacidas fuera de Estados Unidos, hijos de ciudadanos americanos. Hay todo un problema también si son americanos o no son americanos. Propiedad beneficiaria a su nombre o que ostente control, autoridad signataria, entidad americana, al menos el 10% del patrimonio del propietario. O sea, si tiene una sociedad, por lo menos tiene que tener el 10% de ese patrimonio. Eso es lo que está buscando Estados Unidos. Bueno, acá empieza un festival, lo puse como porque es un festival de acrónimos y siglas. La verdad, nunca en mi vida tuve que aprender tantos temas y hoy Mónica todavía me decía más y yo digo, pero basta de temas, de estas siglas, FATCA, AFIP, IGA 1, IGA 2, la IARES, la CRS, la FFI, la PFFI, entonces la verdad te digo, uno se confunde sinceramente cuando empieza. Y sigo, ¿no? Intermediario calificado, el QI, el punto de contacto, el EIN, el número de identificador del empleador, el TIN, el número de identificación tributaria de Estados Unidos, el ENFE, entidad extranjera no financiera. O sea, la verdad uno tiene que estudiar todo esto para saber de qué se trata y los formularios vienen así. Usted es una NFFE y usted no sabe de qué se trata, ¿no? Cuando lo empieza a leer. ¿Qué teníamos anterior a esto? Teníamos el IGA 2. Las entidades financieras argentinas, las FFI, directamente hablaban con la IRS de Estados Unidos, con la Internal Revenue Service.
En el año 2022, en diciembre, se firma esto, y entonces cambian por el IGA 1. El IGA 1, ya las entidades financieras no hablan más con Estados Unidos, sino hablan con la FIP directamente, y la FIP es la que recauda todo y le va a dar todo a IARES. Y ahí veo doble fecha, porque la doble fecha es que el intercambio es doble. Vieron que es asimétrico. La IARES le va a dar a la FIP y la FIP le va a dar a IARES. Asimétrico totalmente, pero puede ser que sea de un lado solo. Siempre va a ser de la FIP para este lado. Puede ser que algunos IGA 1 no son bilaterales. Estados Unidos te da información y yo no te doy, yo no te doy información como Estados Unidos. La mayoría hoy es bilateral. De verdad, vamos a decir, claro, a la IARES lo único que le importa es la información que recibe la IARES. No mucho de darle información a FIP no tiene, lo tiene que hacer por obligación por haber firmado el documento, ¿no? Por supuesto. ¿Qué se debe informar? Está la famosa resolución 4056/17, que está modificada por la 5303/22, y las obligaciones, instituciones financieras obligadas deberán suministrar anualmente a la FIP, esto es el 30 de junio, nombre, dirección y número de identificación NIF estadounidense de cada persona específica estadounidense que sea titular de cuenta, y en el caso de entidades no estadounidenses que después de aplicar el procedimiento de debida diligencia establecido en el anexo 5, y ahí empezamos con los anexos, etcétera, etcétera, estén identificadas como entidades con una o más personas controlantes que sean personas específicas estadounidenses, y se proporciona el nombre, dirección y número de identificación fiscal estadounidense, y en caso de tenerlo, dicha entidad y de cada persona específica estadounidense. El número de la cuenta y el saldo de la cuenta. Otra cosa más que nosotros no vamos a, ellos no nos van a dar a nosotros. El beneficiario efectivo ya es mucho más difícil, saldo de la cuenta no nos van a dar. Usted dice, pero entonces Argentina no va a tener saldo de la cuenta. Bueno, Argentina lo va a tener si quiere indirectamente, porque si dicen que Ricardo Ribeiro ganó 72.522 en dividendos, entonces no sabe cuánto dinero yo tengo en Estados Unidos, no sabe si tengo 1 millón, 2 millones, 5 millones, pero tiene un requerimiento, tiene un convenio a requerimiento. Entonces ahí sí que realmente me pregunta a mí, señora, la IARES le dijo esto a usted, a nosotros, usted ganó tanto dinero en dividendos. ¿Qué hace la FIP? Si yo no le doy ninguna información, le pide a Estados Unidos que le diga cuál es como tiene el nombre del banco, que le diga cuál es el saldo, ahí sí le pide cuál es el saldo bancario mío. Lo puede hacer, lo que pasa es que lo tiene que hacer uno por uno y con una inspección integral a cada persona. En cambio, Estados Unidos lo sabe perfectamente, Estados Unidos lo va a saber perfectamente. En el caso de cuenta de custodia, el monto bruto total en concepto de interés, el monto bruto total en concepto de dividendo, el monto bruto total en concepto de cualquier otro ingreso, el monto bruto total derivado de la venta o rescate de bienes pagados acreditados en la cuenta. En el caso de cuenta de depósito, el importe bruto total de intereses pagados acreditados. Tratándose de una cuenta no descrita en los puntos 4 y 5 anteriores, el importe bruto total pagado o acreditado. O sea, ustedes ven que la información es mucho más y depende de cada una de las instituciones financieras. Es mucho más endeble, flexible y mucho más chico, reducido el pedido que tiene Estados Unidos a Argentina a Estados Unidos. La 4056/2017, con la reforma de la 5303, hasta ahora teníamos nosotros el formulario 8966 y ahora hay que hacerlo por el sitio web de la FIP, el formulario 8301. Todo se hace online, y se le comunica todo a la FIP. La FIP puede revisarlo, puede no, lo va a revisar, si hay incongruencia lo devuelve y automáticamente hay que volver a corregirlo. La información indicada, el primer año a reportarse de entrada en vigor del acuerdo, las instituciones financieras obligadas deberán implementar los procesos de debida diligencia sobre las cuentas nuevas a partir de la entrada en vigor del acuerdo, y las instituciones financieras obligadas deberán observar las pautas de reempadronamiento establecidas en el memorándum de entendimiento relativo al acuerdo, etcétera, etcétera. Y aclaración, en virtud de establecido por el artículo 10, sí o sí, acuérdense, 1/1/2023, la información que hay que dar. No hay que dar información para atrás a la FIP. ¿Quién tiene que informar? Instituciones financieras, entidades depositarias, bancos, financieras, cooperativas, entidades de inversión, sociedades de inversión, hedge funds, private equity funds, trading commodities, intermediarios financieras, gente de bolsa, gente de mercado abierto, instituciones de custodia de activos, ciertas compañías holdings y su centro de tesorería, compañías de seguro por sus productos de inversión, y seguramente van a aparecer, pongo etcétera, porque van a aparecer mucha más gente que va a tener que informar.
¿Qué significa ser persona estadounidense? Un ciudadano de Estados Unidos o una persona humana residente en los Estados Unidos. Y en residente entra todo el tema de residencia, sustancial, temporal, etcétera, etcétera. Si no es ciudadano, pero tiene green card, ni hablemos, entra dentro. O una asociación de personas, partnership, o una sociedad organizada en los Estados Unidos de conformidad con la legislación de Estados Unidos, un fideicomiso, absolutamente todo. Lo que pasa es que cuanto más nos elevamos y decimos sociedad, tenemos que entrar en la sociedad para ver si hay un estadounidense ahí adentro. Estadounidense puede ser una sociedad de la República Argentina, puede ser una sociedad anónima. No está prohibido que un accionista sea extranjero en la República Argentina. Quizás no pueda ser director porque la ley de sociedades comerciales dice que tiene que ser residente, pero perfectamente puede ser accionista. Dirigente de vida, revisión de cuenta persistente, imagino que eso lo hicieron en algún momento, saldos agregados, elija usar umbrales de la exención, búsqueda electrónica, todo el tema de las cuentas preexistentes. Las cuentas sé que en algún momento había que haber revisado todo esto, las cuentas personales, la realiza búsqueda manual para cuentas subidas a $1 millón. Yo no sé, la verdad, te lo digo sinceramente, no sé en la parte práctica cuánta gente americana hay con todo este dinero en la República Argentina, pero me imagino que debe haber. El famoso W8BEN, los formularios de la serie W8, son usados actualmente para las personas extranjeras. Cualquier persona que va a hacer un negocio en Estados Unidos, a abrir una cuenta bancaria, se firma un W8. ¿Qué dice el W8? El W8, así, tal cual suena, BEN, sirve para que Ricardo Ribeiro, para poner el ejemplo nuevamente, para que Ricardo Ribeiro firme, diga yo soy argentino y resido en la República Argentina. Para ciertos temas no me va a haber retención, pero para ciertos temas va a haber retención. Y de alguna manera, si yo aplicase un convenio, el W8B significa para que yo ponga ese convenio, el convenio que esté vigente, Argentina, Estados Unidos, repito, no tiene ningún convenio, y entonces quizás la retención en vez del 30% es el 5%. Por ejemplo, España con Estados Unidos, si fuera español, yo pondría que está vigente el convenio de Argentina, España-Estados Unidos, y cuando Estados Unidos me paga, en vez de retener el 30%, me estaría reteniendo otro porcentaje, porque está basado en el convenio. Estados Unidos, si retiene el 30%. El formulario 8BEN, el W8BEN, lo utilizan las personas físicas. Si fuera una entidad, es el 8BEN-E. El 8BNE de la IRS permite a las empresas no estadounidenses confirmar que no son contribuyentes de ese país y por lo tanto no están sujetos a su tributación o reducir el impacto, si correspondiesen, en caso de existir un convenio de doble imposición firmado entre ambas naciones. Mientras que el formulario 8BEN se utiliza solo para personas físicas, el formulario 8BNE se utiliza para entidades extranjeras. Una sociedad anónima, quiero abrir una cuenta en Estados Unidos, automáticamente con una sociedad anónima o con una SRL argentina, yo tendría que firmar el W8BNE. Si lo firmo al nombre particular mío y de mi señora, le pondría el 8BEN. El famoso W9, este es otro de los famosos. Aquí ya estoy haciendo trabajos en Estados Unidos, porque ahí sí que estoy dándole mi número de TIN. Yo para tener número TIN o no tener número de identificación en Estados Unidos, seguramente voy a pagar impuestos en Estados Unidos, si no, no lo pondría. Y automáticamente tengo que sacar, con este forma se saca, ante la IRS se saca el número de identificación y automáticamente lo que le estoy diciendo a la empresa, yo pago impuestos y la empresa que me está pagando, todas las empresas que me estén pagando durante el año, honorarios o lo que fuese, comisiones, intereses o lo que fuese, le van a informar a la IRS todos los pagos que me hicieron. Yo automáticamente con el W9 voy a, de alguna manera también, o sea, se machea perfectamente los pagos que ellos me hicieron con las retenciones que me hicieron o con las retenciones que no me hicieron, pero de alguna manera los pagos, y automáticamente va a ser machado y la IRS sabe perfectamente cuánto dinero yo gané y tengo que pagar impuestos en Estados Unidos. Lo que se utiliza en Argentina es por residente argentino es o si es una sociedad. Bueno, ¿qué significan las cuentas persistentes? Creo que no vale la pena decirlas, son las cuentas que estaban antes cuando estaba el CRS, el FATCA anterior. Eran las cuentas que de alguna manera, bueno, empezamos hoy, miremos el inventario de cuentas que tengamos, a ver si, y miremos con algunos umbrales que existían en ese momento. ¿Qué moneda y tipo de cambio se debe considerar? Bueno, el valor de dólar estadounidense, a cuyo efecto deberá tomar el tipo de cambio vendedor que fija el Banco de Nación al cierre del último día hábil del año que se informa. Cuando se quiere informar de dólares estadounidenses hay que ponerlo a ese tipo de cambio. Si no es en moneda estadounidense,
Una institución financiera sujeta a declarar deberá convertir a dicha moneda los montos límites en dólares señalados en el anexo 5 de la presente, ir al anexo, utilizando el tipo de cambio spot fijado en el último día año calendario anterior a aquel en que la institución financiera sujeta a declarar determine el saldo o valor. Dicha información podrá consultarse en el micrositio, hay un micrositio, Información Financiera CRS FATCA. La FIP tiene un micrositio bastante importante donde tiene dos solapas, una solapa CRS, y la información que se le da a la SRS no es tan importante como FATCA, y en la otra solapa dice FATCA. Tampoco es tan abundante que van a aprender de FATCA con eso, ¿no? Pero bueno, de alguna manera algo hizo. Ley FATCA nunca fue una opción. Nunca fue una opción la ley FATCA. O sea, no querés hacerlo, no lo hagas. Yo te digo lo que deba pasar. Retención del 30%, riesgo de no someterse a la conformidad. Retención del 30% por los pagos que te haga Estados Unidos. Acuérdense que el 90% de todos los pagos que hay en el mundo pasan por el Banco de Estados Unidos. Recuerden también, acuérdense que en la FIFA nunca iba preso nadie, en la FIFA, la International Fiscal Association de Fútbol, pero encontraron la fórmula de que había dinero que había pasado por Estados Unidos. Y eso fue que utilizaban las cuentas de Estados Unidos para blanquear dinero. Y con eso solo, aunque la FIFA esté en Suiza y las personas estén en Brasil, en Argentina, en Uruguay, con eso solo fueron presos. Relaciones bancarias de corresponsalía, de alguna manera hay un problema en eso. Aislamiento, repercepción de falta de transparencia, delito financiero catalogado dentro de la misma categoría de lavado de dinero. No me querés ayudar, esto es lo que te va a pasar. Por supuesto, que puede hacer esto es Estados Unidos, ¿no? Como yo digo siempre, es el dueño de la pelota, ¿no? Cuando el dueño de la pelota se iba a las 5 de la tarde, todos dejábamos de jugar, y cuando venía a las 10 de la mañana empezábamos el partido, ¿no? O sea, de alguna manera Argentina no podría hacerlo, ni Brasil podría hacerlo, ni otros países podrían hacerlo. ¿Qué ocurrirá si no se cumple? Bueno, ahora hay un problema que tenemos con la FIP, porque la FIP es la que nos dice ahora qué hay que hacer con la resolución. Entonces, el encuadramiento del responsable en una categoría creciente de riesgo, según lo previsto por la resolución general, sistema de perfil de riesgo, el CIPER. O sea, vamos a estar en una categoría superior de riesgo, con lo que puede implicar inspecciones, etcétera, etcétera. Dar muchas menos cuotas ante un pedido de cuotas, no dar ninguna. La suspensión o exclusión, según corresponde a los registros especiales tributarios de este organismo en los que estuviera inscrito. Casi nada. La suspensión de la tramitación del certificado de exclusión o de no retención solicitado por el responsable conforme a las disposiciones vigentes. Y asimismo, el incumplimiento de las obligaciones dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas. Además de todo esto, también te puedo decirte ante las autoridades administrativas, ponerte multas y llevarte a los estrados judiciales. Esto es lo nuevo, que acuérdense, la comunicación. A partir de ahora, FATCA basta con la IARES, yo me comunico con la FIP, y el que se comunica con la IARES es la FIP. Por lo tanto, el que tiene que controlar todo, la congruencia de todo, el relevamiento de todo, la debida diligencia de todo, es la FIP y ya no la IARES directamente. Pregunta, muchas gracias por su atención. Les agradezco mucho. Una pregunta. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, realmente muchísimo conocimiento. Espero que lo hayan podido absorber todo. Una de las preguntas básicamente es, estas penalidades que estuvimos viendo es si lo presentan de manera incorrecta, no solamente si no lo presentan. Es decir, si nosotros hacemos una mala debida diligencia, un mal monitoreo de las cuentas y en realidad en nuestra base de clientes tenemos 10 no residentes y solamente informamos 5, estamos sujetos a... Sí, pues si no, nosotros podríamos de alguna manera decir qué es lo que vamos a declarar, ¿no? Tenemos 10 y estos 5 no me convienen, entonces no hago la debida diligencia y de alguna manera declaro 5 nada más. Claro, claro. No es algo optativo, realmente es delicado, por eso el interés, y de vuelta gracias a la Cámara por permitirnos compartir este conocimiento, realmente es importante, no es algo que podemos hacerlo... ¿Se escucha? Sí. Ok. No es algo que lo podemos hacer de manera optativa, hay que hacerlo profesionalmente, como todo lo que hacemos, es una debida diligencia y un monitoreo particular, y como bien decía el doctor, antes esto lo controlaba el IARES. Un poco el IARES, nosotros tal vez no éramos tanta prioridad para controlar si el 8966 estaba bien hecho o no, esa también puede ser una realidad de lo que nos pasaba antes de este cambio, y ahora ya quien directamente nos pide esto es AFIP. También tengamos en cuenta que hay una resolución, la 5065 de AFIP, que pone en cabeza del oficial de cumplimiento la responsabilidad de una certificación anual
en caso que tengan hasta 100 cuentas reportadas en el periodo anterior. Si tuvieran más cuentas reportadas en el periodo anterior, corresponde un revisor externo, ¿no? Entonces, fíjense el nivel, la cantidad de niveles de control que tenemos frente a esta circunstancia y lo gravoso de estar sancionados de alguna manera. Además, el problema es que la AFIP de alguna manera está acá para controlarnos. Y puede haber una inspección, se van de alguna manera, se van a perfeccionar con todos estos controles, porque la verdad mucho no sabemos, porque sinceramente la primera vez que la AFIP va a revisar, esto fue reciente, es decir, en diciembre del 2022, de ayer, y va a empezar a revisar, y bueno, la debida diligencia de alguna manera se va a perfeccionar y va a empezar a revisarlo y va a saber perfectamente qué hicimos y qué no hicimos para de alguna manera saber si descubrimos o no descubrimos ciudadanos, residentes americanos, etcétera, etcétera, ¿no? Hicimos una revisión el último día, el 29 de junio, y pusimos ahí lo que encontramos. Sí, lo que hay que tener en cuenta también, de alguna manera, es que AFIP o cualquier organismo de contralor tiene información cruzada. Nosotros de alguna forma tenemos también en este ejercicio de hacer compliance y de tratar de cuidar la espalda de nuestras instituciones, tenemos que entender que tanto los bancos como nosotros, como regulados de CNB, también reportamos a AFIP. Entonces hay mucho cruzamiento de datos de AFIP donde puede preguntarse, pero ¿por qué el banco me reporta 10 no residentes y el agente donde están operando estos no residentes, que lo sé por otro régimen informativo, sí, lógico, no, no me lo informó? Con lo cual hay que de alguna forma hacer empatía con el regulador, tomarse esto realmente en serio y hacer una tarea profunda para no incurrir en ningún riesgo, por desconocimiento o por subestimar el control. Fíjense lo complejo que es esto y el doctor solo nos dio un pantallazo de todo, ¿no? Sí. Cualquier organismo o banco que sea que tenga hasta 50 tiene que hacer una certificación anual. Sí, está en la resolución 5065, si no me equivoco, 2021. Sí, creo que es 2021 o 2022, no más de eso. Te pide que el oficial de cumplimiento, WIF, de golpe le puso una tarea, algo más en la mochila, ¿no? El oficial de cumplimiento WIF tiene que hacer una certificación anual y, bueno, bien que nos preguntas, porque ¿qué es lo que va a decir esa certificación anual? De alguna forma va a decir que están cumpliendo con todo lo que acaba de comentar el doctor, ¿no? Que hay una debida diligencia, que hay una correcta identificación del no residente, que presentó la documentación, que hay una evidencia de que es no residente, que se mantiene actualizado, que hay un monitoreo, que se presentó el régimen informativo. Todo eso está dentro del oficial de cumplimiento. Cuando en el periodo anterior presentaron hasta 100 cuentas no residentes. Esa certificación queda en el sujeto obligado y lo puede pedir AFIP. De hecho, en los primeros años, si esto fue 2021, en enero del 2022, febrero del 2022, AFIP pidió información respecto de esto. Tengamos en cuenta también, vamos a aprovechar el tema, que dentro de la normativa también figura tener un manual, hacer monitoreo. Entonces, todo esto que le estamos comentando seguramente les va a sonar parecido a WIF, a CNB, ¿no? Claramente no se está inventando nada, todo pasa por ahí, sí. Cuando decís hacer la certificación y queda en el agente, ¿podría ser una presentación? ¿Perdón? Sí, lo que conviene siempre es que la certificación esté aprobada por el directorio para darle algún tipo de validez, exactamente. Tal cual. De hecho, el que lo tiene a cargo es el oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento es director titular y de alguna forma reporta al directorio, con lo cual, en general, todo ese listadito de to-do que tiene el oficial de cumplimiento pasa por el directorio. ¿Y cuál sería el plazo para esta resolución? Bueno, el plazo, El 30 de sí, junio es el plazo exacto, para el reporte FATCA. exacto. ¿Sería posterior? Sí, debiera ser posterior, en la norma no figura un plazo. Exacto. A ver, hay dos posturas. Una es hacerlo apenas pasó fin de año para hacer un control calendario y, digamos, aprovechar ese informe para validar de alguna manera que la base, por ejemplo, en este caso la base 2023 está perfecta y lo que se va a reportar en junio ya tiene un informe hecho por el oficial de cumplimiento. Esa es una postura. Y la otra postura es hacerlo post presentación del informe, como bien decía, después del 30 de junio, para
cerrar absolutamente todo. La realidad es que como el regulador no nos puso un tiempo, lo que ustedes decidan y puedan justificar va a estar bien, siempre y cuando mantengan la recurrencia. No, gracias a vos. Bueno, creo que esto es un poco todo. Las preguntas que surjan de esta charla, que nuevamente le agradecemos al doctor muchísimo, la preparación, la rapidez con la que se preparó y el contenido. Las preguntas que surjan de esta charla la podemos evacuar en la próxima reunión de cumplimiento normativo, y hay una pregunta más. Sí. Eso, con el acuerdo IGA 1, deja de ser así. No, hay certificaciones, pero no con la misma recurrencia. Ahí habría que, seguramente vamos a recibir una notificación, con lo cual no olviden que ustedes siguen teniendo un número de SHIN, siguen teniendo otra categoría y pueden recibir alguna comunicación por medio de ese mail declarado que tienen. Bárbaro. Bueno, de vuelta. Sí. Sí, vamos a compartir la presentación, exacto, que le agradecemos al doctor haberla elaborado. Lo hice, te digo, lo hice rapidísimo porque me dijiste que había que hacerlo antes del 30 de junio. Y la verdad son demasiados conocimientos de un montón de cosas. Cada uno de estos se podría desarrollar en toda una exposición, pero bueno, sí, total, lo que se puede hacer en una hora. Está muy bien. Sobre el principio de la charla, lo que no sabía era la entrada en vigencia de FinCEN, Primero de enero del 24. Solo los beneficios finales de empresas y sociedades americanas. Sociedades americanas. Sí, sí, tiene todo el año para hacerlo. O sea, la verdad le dieron, pero si la constituiste este año, tenés 90 días. Sí, 90 días y el año que viene 30. Y el año que viene 30. Sí, sí. Por eso te digo, el mundo, ese mundo oscuro se va transparentando. O sea, que yo te digo, hace muchos años, si me decían que Uruguay iba a firmar un convenio de doble imposición con la Argentina, te decía que estabas loco. Si te decía que iban a crear el impuesto de renta de persona física Uruguay, que nunca lo tuvo, salvo un periodo de meses, te digo que estabas loco. Si de alguna manera pensaba que esto de la OCDE, me iban a pedir información automática, también te decía. Y al final loco soy yo, ¿no? Sinceramente todo eso pasó. Todo eso pasa y va a pasar más. El FATCA, absolutamente, la CRS, y todos los días va a haber un intercambio de información. ¿Y quién lo tiene que hacer? Los contribuyentes. Sí, exacto. Y bueno, son quienes tienen el riesgo de ser sancionados por hacer algo mal o incorrectamente, voluntario o involuntariamente. Un poco para cerrar, bueno, creo que les dije, por medio de la Comisión de Cumplimiento Normativo, el mes que viene podemos evacuar las dudas que surjan de esta presentación fabulosa que nos compartió el doctor. Y un poco para cerrar, entendemos que los países, de alguna manera, con todas estas herramientas y regímenes informativos, lo que están haciendo es cuidar la base monetaria de ellos, ¿no? Lo que produce el país, y lo ven erosionado por algunas actividades que no declaran impuestos, que hacen algún tipo de evasión, y todo eso generó un perjuicio que al principio habrá sido algo administrable y ahora ya no lo es. Entonces, sumado a esa erosión de las bases que tienen cada uno de los países, más algunas actividades, bien mencionó el doctor, este hecho de terrorismo tan terrible en Estados Unidos, todo esto hace que todos los regímenes informativos tengan un valor mucho más importante que antes. Entonces, de ahí, digamos, es que nosotros tenemos que estar un poco más comprometidos con cumplir esto y con capacitarnos. Bueno. No, quería decir esto. Mirá cómo cambió el tema, que Isla Vírgenes nos da información a nosotros. Caimán nos da información a nosotros. Panamá nos da información a nosotros. Hace 20 años también te hubiese dicho eso no existe. Y hoy existe. O sea, porque lo importante, no existe un país que no pueda dar información. Si no da información, se lo aísla, automáticamente se lo aísla. Estar en una lista negra era el famoso burro que te ponía en la esquina cuando eras chico, y vos automáticamente querías salir de ahí. Bueno, los países quieren salir de ahí. Basta que un solo día estés en lista negra o en lista gris para que vos quieras ir a lista blanca. Entonces, algunos países sí, no, serán paraísos fiscales, pagan mucho menos impuestos, etcétera, etcétera. Pero no dar información, eso ya no lo hace. Exacto. Bueno, doctor, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias a la Cámara, muchas gracias a todos los que están conectados, los que pudieron venir, y bueno, nos vemos pronto. Gracias. Gracias. También tenemos certificados, ¿no? Esto después la Cámara va a distribuir los certificados de asistencia. Gracias.